Bienvenido al podcast Más que Vencedores. Ha sido creado para la gloria de Dios, para edificar al pueblo cristiano y para la salvación de los inconversos con el mensaje del Evangelio. Espero que este programa sea de bendición para tu vida. Está contigo tu anfitrión, Amado Silvestre. Vamos a leer en Proverbios capítulo 29, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos aquí esta noche y no es por azar. Estamos aquí porque de una manera u otra tú has obrado para que nos encontremos en este lugar alrededor de tu persona, adorándote, alabándote, glorificándote y escuchando tu palabra. Señor, tu palabra tiene enseñanza para todos. Háblanos en esta noche de tal manera que tú comiences a trabajar en algunos aspectos, en algunas personas que quizás necesitan esta palabra esta noche. Dame sabiduría, Señor, para yo decir lo que tú dices. No me dejes torcer tu palabra ni manipularla. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y los sentimientos y las emociones hablan del carácter de una persona, de quién es una persona y cómo es la persona. Nosotros podemos aparentar, y de hecho nosotros no tenemos que hacer un curso como vendedores. Todos nosotros nos vendemos. Nosotros podemos mostrar que somos piadosos y que nos comportamos como Dios manda. Pero lo que sentimos y las emociones que llevamos dentro son una muestra de quiénes somos en realidad. Nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros no somos lo que decimos que somos. De hecho, nosotros ni siquiera somos lo que decimos que creemos. Nosotros somos lo que nuestras emociones y sentimientos dicen. Hablan muy alto de nosotros. Muchas personas viven para dar la apariencia de que son cristianas y buenas cristianas. Pueden engañar a algunos un tiempo, a otros por poco tiempo, pero a Dios no le pueden engañar nunca. Nosotros no podemos engañar a Dios. Otros tienen realmente un carácter piadoso, con emociones y sentimientos bajo el control del Espíritu Santo. Estas personas pueden ocasionalmente pecar, perder el control de sus emociones y de sus sentimientos, pero su vida por lo general está bajo el señorío de Cristo. Porque el que diga que nunca ha tenido un pique está pecando de mentiroso. Pero hay personas que tienen un problema con sus emociones, con sus sentimientos, un problema de carácter, con algunas cosas que vamos a ver esta noche. Les voy a dar una definición de emoción, pero quizás si ustedes quieren una más completa, después del culto pueden acercarse a Maciel o a cualquiera aquí que haya estudiado la conducta humana. Pero el diccionario define una emoción como una variación profunda, pero efímera, pasajera, del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse a veces con efectos en el cuerpo. Las emociones pueden afectar el cuerpo. Y de hecho, se dan unos extremos extraños con esto de las emociones. Hay personas que dependiendo de cómo se sienten, comen más o menos. Hay personas que les coge con comer y otras con no comer. Pero de hecho, si hay un órgano del cuerpo, aparte del corazón, en el cual se reflejan mucho las emociones, es en el estómago. De hecho, tiende a cambiar de tamaño, a encogerse o a expandirse. Los sentimientos, en una definición corta, es un estado de ánimo que se produce por causas que impresionan a la persona, y estas pueden ser alegres y felices
o dolorosas y tristes. Pero las emociones y los sentimientos se confunden mucho. Así que, si usted quiere, olvídese de la definición. En el libro de Proverbios, que yo pienso que es un libro que debería estudiarse, debería ser una materia obligatoria en todos los colegios cristianos. Estudiar los jóvenes el libro de Proverbios, niños y jóvenes. Y este libro nos habla mucho de emociones y de sentimientos. Y estos versículos 22 y 23 de Proverbios 29 nos presentan emociones y sentimientos que son propios de un carácter no santo y otro que es propio de una personalidad que vive en santidad. Y este mensaje se titula El carácter que Dios honra. El carácter que Dios honra. Comenzando en el versículo 22, encontramos la primera expresión y manifestación de las emociones y sentimientos. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. El iracundo es una persona propensa a la ira. Y hay un libro que se llama Pecados Respetables, que da una serie de pecados que la gente en la sociedad tiende a disculpar. No, es que todo el mundo, es que él es así. Lo que pasa es que de vez en cuando todo el mundo coge un pique, sí, es verdad. Pero hay gente que tiene un problema de ira, es iracunda. El hombre iracundo levanta contiendas. El iracundo es alguien colérico. Y la idea aquí cuando dice iracundo da la idea de un hombre que su respiración se agita por la ira. Es una persona que está airada, pero que sus fosas nasales se le abren. Yo no sé si usted ha visto personas que cuando están airadas y hacen así, suenan, se les pone ancha la nariz. Algunos cambian hasta de color. Pero esa es la idea aquí de iracundo. Es una persona que su ira se le ve aún con su respiración. Alguien que se le enciende el ánimo con prontitud. Alguien que se enciende rápido. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Y el versículo dice que un hombre iracundo levanta, provoca, suscita, da lugar y motiva las contiendas. El iracundo motiva la discordia, la rencilla y el pleito. Todos nosotros conocemos personas así, personas que parece que todos los días salen a la calle con la ropa de pelear. Hay gente que sale de su casa buscando con quién pelear. Hay gente que sale de su casa a ver a quién le daña el día. Gente que no puede estar tranquilo. Es más, el iracundo es una persona que no puede ver a otro gozoso porque él se molesta, se aira hasta de que otro esté gozoso. Hay gente así y eso es pecado. Eso no se disculpa. Eso no se disculpa. Y entre nosotros, entre jóvenes y personas adultas, no jóvenes, tenemos gente propensa a la ira, gente iracunda. Y esta persona dice que es buscapleitos. Buscapleitos. Cuando yo trabajaba en Esperanza Internacional, uno de mis clientes o asociados de negocios era un señor que vivía en Los Atillos, que le decían Johnny Jipeta, porque le robó la jipeta a un coronel y le pegó fuego. Y él tenía una pareja y nosotros lo estábamos aconsejando y diciéndole, mira, no le des golpe a esa mujer, esa es tu esposa, eso no es correcto, etcétera. Y le predicamos y él nos dijo, oigan, hay algo que ustedes no saben. Yo puedo estar tranquilo y esa mujer me brinca para que yo le dé. Si hasta que yo no le doy, ella no está contenta. Ella me busca para que yo le dé. ¿Usted sabía que hay mujeres que les gusta que le den? Y hay hombres que les gusta que le den. De hecho, hay hombres que pagan para que le den su pela. Hay lugares que son específicos para que los que van ahí le dan su pela.
hombres que caminan en 4 patas y con pañales, le gusta que le dé su pela. Esa mujer le brincaba a él para que él le diera. De hecho, a él le cayeron a tiro en las 2 piernas, pero yo siempre pensé que él la iba a matar. Nosotros, los cristianos, no debemos tener un carácter así. Es un carácter contrario a la voluntad de Dios. Ser iracundos, propensos, inclinados a la ira, no es el carácter propio de un cristiano. La ira daña la propia salud y hace daño a otros. Lo único que un iracundo provoca son discusiones, pleitos, discordia. Y no solo que nosotros, usted y yo, no debemos ser iracundos, sino que tampoco debemos asociarnos o frecuentar personas así, iracundas. Y uno de los problemas que tiene el iracundo, o los 3 negativos que habla aquí, sobre todo el segundo que sigue al iracundo, es que a veces tienen la tendencia a conquistar personas que les apoyen en sus ataques de ira. Y usted tiene que hacerse enemigo de los enemigos de esa persona. No se asocie con el iracundo. Hace un tiempo aquí a la iglesia venía un jovencito, era vecino del hermano José Manuel, muy amigo de José Manuel, pero él tenía una característica. Él andaba, por ejemplo, con José Manuel o con otro del barrio y él armaba un pleito. Pero él se iba y los dejaba. Él armaba el pleito, se iba y lo dejaba a ellos embrujados. El iracundo es peligroso y es una persona que es como la gasolina o como el gas propano, se enciende rápidamente. Nosotros no debemos ser así. Tristemente, entre nosotros tenemos personas que tienen problemas con todo el mundo. Tienen problemas de ira. Tristemente, lamentablemente, y eso no es de Dios. El hombre iracundo levanta contiendas. Pero ¿quién sigue en la parte B de este versículo? Y el furioso muchas veces peca. El furioso es hermano del iracundo. La palabra furioso en el contexto y en el hebreo habla de alguien que está airado, pero la idea en hebreo es de alguien que está airado, pero alguien que parece que tiene la ponzoña de un animal clavada. O sea, alguien como que le picó algo y tiene la ponzoña todavía enterrada. Alguien como que lo han envenenado. Esa es la idea del furioso. Está acalorado, su temperatura está alta y es violento igual que el iracundo. El furioso. El furioso se parece a los tornados. Creo que fue hoy, pasó un tornado en un estado de los Estados Unidos, se presume que hay como 100 personas muertas. El furioso es así como los tornados. Es una persona que pasa y arrasa. Es sumamente violento. Hay personas que son así. La furia es un enojo violento que se manifiesta con gritos y gestos agitados. No sé cuántos de ustedes conocen a qué le llaman Karen los norteamericanos. Le dicen una Karen y a veces hay hombres que le dicen Karen. Karen le llaman a mujeres que son furiosas, mujeres que buscan problemas con los vecinos. Estaba viendo una Karen que había unos señores trabajando al lado de su casa haciendo un trabajo y esa señora fue y comenzó a comerse a esos hombres. Discuten en los parqueos de los supermercados, discuten con los vendedores de los supermercados y son capaces de llamar a la policía. Yo vi 2 Karens de esa, una pareja de esposo, fueron a un supermercado de maldad sin mascarilla a discutir con los vendedores.
agredieron a una de las vendedoras y entonces fueron tan estúpidos que lo grabaron, y cuando llamaron a la policía cayeron presos los dos. Los Karen. Yo espero que entre nosotros no haya nadie que le digan Karen, porque para el norteamericano es una persona furiosa, una persona que se enciende rápido. Es la gente que va conduciendo por la carretera y por el simple hecho de que usted le tocó bocina, le sacan el dedo por la ventanilla y comienzan y le frenan adelante. Eso le llama brake checking. Comienzan a frenarle adelante, a hacerle maldad. Eso es el furioso, es destructivo. El versículo dice que una persona cuyas emociones son tan fuertes, de manera frecuente y abundante, comete pecado. Dice, y el furioso muchas veces peca. Peca. El iracundo y el furioso son hermanos, son hermanitos, andan de la mano, pero la furia es una ira más fuerte, se expresa con más violencia que la ira normal. Dice que muchas veces peca, pero la expresión muchas veces peca, la idea es de que es una persona que es rebelde, tanto moral como religiosa. Tanto en lo moral como en lo religioso es rebelde. Es una persona que cuando tiene un ataque de furia, no le importa que le hablen con la palabra de Dios, no le importa absolutamente nada. Pierde como el tino y es capaz de cometer actos hasta vergonzosos. Yo he visto gente de esa que se bajan los pantalones, se desnudan, se ponen violentos y comienzan a quitarse las ropas, se les mete como un calor y se quitan la blusa, se quitan la camisa y son capaces desde el balcón de su casa, se bajan los pantalones y se doblan y hacen muchísimas cosas vergonzosas. Son la gente que usted lo invita a unos 15 años y la quinceañera termina yéndose y llorando por allá porque le dañan la fiesta a la quinceañera. Por eso dice que muchas veces peca. Es una persona que en lo moral y lo religioso no le importa lo que hace cuando tiene un ataque de furia. Es alguien que puede cometer un acto de traición y de maldad. Esa es la idea cuando dice que muchas veces peca. Que muchas veces peca. Particularmente pienso que una persona así, que no tiene control, que es capaz de cometer actos vergonzosos, no es cristiana. Vuelvo y le digo, todos nosotros en algún momento nos airamos, en algún momento decimos lo que no debemos decir, hacemos algo que no debemos decir. Siempre recuerdo el dicho de que al hombre más chiquito, si le dan una galleta delante de la gente, pelea, aunque sea más grande el otro, porque él no se puede quedar así, es su orgullo. Pero es que hay gente que vive constantemente airada y gente que es furiosa. No es que a veces, no es que es así, es furiosa. Hay gente que no hay Rottweiler o Doberman que le gane. Es más, nosotros aquí en la iglesia conocemos a alguien que un perro lo mordió y él le mordió una oreja al perro. Y una vaca, iba a vacunar una vaca y la vaca lo pateó, él le dio una patada a la vaca, pero le dio por un hueso de las ancas, se torció el pie. Fíjese la reacción de esa persona. En el tiempo ya ha ido dejando esas cosas. Tampoco debemos asociarnos con personas de ese tipo porque nuestro testimonio podría verse afectado por sus hechos y además nosotros mismos podemos ser víctimas de sus acciones, pero lo peor es que en algún momento podemos llegar a imitar a esas personas por asociarnos con esa persona. Si tienes un carácter así, si tú eres furioso, no eres cristiano. No eres cristiano. Debes pedirle a Dios que te lleve a crecer, a arrepentirte y convertirte,
a creer en Cristo. El furioso no podemos disculparlo, no es cristiano. Es una persona que no tiene su carácter bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. No es cristiano. Pero el versículo 23 menciona otra persona, y para mí lo lamentable es que esto está metiéndose en las iglesias y está afectando grandemente a cristianos, aún a líderes cristianos. ¿A quién menciona la primera parte del versículo 23? Dice, la soberbia del hombre le abate. ¿De quién habla aquí? Del soberbio, el soberbio. Y aunque el versículo habla de soberbia, el soberbio es el que practica la soberbia. Hemos visto el iracundo que levanta contiendas, el furioso que muchas veces peca, pierde hasta la vergüenza por su furia, y ahora tenemos el soberbio, y dice la soberbia del hombre le abate. El soberbio es alguien arrogante, engreído, orgulloso, engrandecido, que se ve por encima de los demás. Y soberbio, en el hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, la idea es una persona como que se levanta por encima de los demás. Eso es un soberbio. Es alguien que se cree superior a los que le rodean, ya sea por su posición social o por su posición económica o porque tiene alguna cualidad que él considera que es especial. Es alguien que se muestra distante y despreciativo hacia los demás. Creo que fue en Corea, el caso fue en un país asiático, que una señora que estaba trabajando en una casa resbaló y se quedó colgando del balcón a una gran altura. ¿Sabe lo que hizo la dueña de la casa? Se puso a grabarla. No por el simple hecho de lo que hacen muchas personas hoy, que primero graban, aunque hay cosas que hay que grabarlas para que usted tenga prueba, sino el que cae preso es usted. Pero hay situaciones que usted lo que tiene que hacer es ayudar. Pero usted sabe por qué esta señora se puso a grabar a la otra que estaba colgando de un balcón. Porque para la que estaba grabando, esa otra señora era una basura. Una basura. Y les voy a hacer esta aclaración. Si usted ve, los chinos, los coreanos, los japoneses no se reúnen mucho con los de otras nacionalidades. Y de hecho el judío tiene barrios de judíos y usted puede mudarse en un barrio de judíos y ellos ni los buenos días le dan. Para el judío usted y yo somos perros. Así literalmente nosotros somos perros. El arrogante, el orgulloso es así. Hay personas que consideran que los demás son menos que ellos. En la época o al mismo tiempo prácticamente que yo hice profesión de fe, llegó a la iglesia un joven acompañando a Manuel Emilio, el papá de Asmabet. Tomamos doctrina juntos los tres. Y yo tuve varias discusiones, no discusiones de tú me dices, yo te digo, de ira, sino con la palabra y mostrándole algunas cosas. Porque para él, el negro es inferior al blanco. El asunto que yo le decía, en Estados Unidos tú eres negro. En Estados Unidos tú eres negro, tú no eres blanco. Le dije, ni aquí tú eres blanco. Le dije, todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ningún ser humano, por el color de su piel, por lo que tiene, por la posición social, es menos. En la India existe la esclavitud todavía. En la India hay gente que pertenecen a castas inferiores.
Por ejemplo, si esto fuera la India y Blanca hubiera sido, por ejemplo, de los Bishini, yo no me hubiera podido casar con Blanca. Si ella se casaba conmigo, siendo ella de los Bishini y yo de los Silvestres de Atomayor, nos mataban a los dos. O por lo menos nos desheredaban y teníamos que salir huyendo del pueblo. Todavía eso existe, pero entre los cristianos, no a ese nivel, pero hay algo de soberbia que está entrando al corazón de muchos cristianos. Hoy en día, mire, por ejemplo, Yamiset está estudiando una maestría. Aquí hay unos jóvenes que están estudiando una maestría. Pero hoy hay un afán de que le llamen licenciado. Hoy hay un afán de doctorado, de que le digan magíster, PhD. No, yo tengo un PhD de la Universidad de París. Y yo tengo un PhD del Instituto Baldomero Vázquez. Pero hay un afán de título. Antes, el que era bachiller, ¡wow! Bachiller. El que llegaba a la universidad, aquí solo estaba la UAS, la madre y maestra, el que estudiaba en la universidad, eso era lo más grande, licenciado. Ya hoy licenciado, no, tú tienes que hacerte una maestría. Entonces después de licenciado te dicen magíster. Entonces después que estudia la maestría, no, maestría, no. Tienes que hacerte un doctorado. Debes tener un PhD, como que era alcalino. Y va a llegar un momento que tener un PhD, un doctorado, eso no va a hacer nada. Y estamos así entre los cristianos. El mismo seminario bautista, para dar clase ahí hay que tener una licenciatura, porque si usted no es licenciado, usted puede ser un siervo de Dios probado en el ministerio y no puede dar clases si no tiene licenciatura en el seminario bautista. Ah, sí, debe tener, sí, perdón, ¿qué licenciatura? Una maestría, sí, maestría para enseñar en el seminario, eso lo pueden enseñar los magísteres. A mí me enseñó César Cáceres Castillo, el papá del hermano Amós, que era licenciado, pero era un hombre probado en el ministerio y fundó un seminario aquí. Y ahí fue que yo estudié. Y alguien me dijo, vamos a ver si conseguimos el título de licenciado. Y digo, ¿para qué? Pues yo no estoy trabajando en la obra del Señor. Para predicar yo no necesito título, y el día que me exijan que yo sea licenciado en divinidades, que no sé con qué se come eso, yo vuelvo y digo, yo no sé qué es un licenciado en divinidades. De que un licenciado en ciencias divinas será brujo, porque los brujos son los que son de que licenciado, de que doctor en ciencias divinas. Pero entre nosotros los evangélicos se está metiendo una soberbia y un orgullo y un engreimiento. Y los gringos, y muchas de esas cosas vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos, usted agarra un sobre blanco, un sobre, y usted con el printer, usted imprime, el destinatario le pone ahí impreso a quién va, dirección, le pone a quién envía, y usted manda. Hay lugares, hay universidades, hay pastores, hay iglesias que no le abren su carta. No, su carta debe ir en un sobre que haya sido confeccionado en una imprenta, timbrado, y las hojas deben ser timbradas arriba con colores, y usted debe tener tarjeta, porque si no, usted no es un siervo de Dios. Lo más chulo que en la escuela de Dios nadie se gradúa hasta que se muere, o hasta que Cristo le dé un cuerpo nuevo. En la escuela de Dios, el soberbio. Aquí dice, la soberbia del hombre le abate. Dice que a tal persona, contrario a lo que uno pueda llegar a pensar, su soberbia lo abate. Hay gente que su soberbia lo lleva a deprimirse, lo humilla.
lo derriba y Dios lo humilla y lo derriba. Estas personas a veces se sienten mal, abatidas, deprimidas, tristes, porque no pueden soportar que otros lleguen a ser reconocidos, apreciados, no soportan los logros de los demás. Y eso los abate, los hace sentir mal. Es extraño, porque la persona muestra otra cosa. Se muestra pechito parado, gallito, el pato macho en la iglesia, en el ministerio. Pero en el fondo, cada vez que él ve que mencionan a tal persona, entonces las personas que dicen que aman el orar en los lugares públicos, los judíos eran expertos en eso. Los fariseos, wow. Los fariseos en Israel habían horas para la oración. Y si un fariseo, por ejemplo, venía por esta callecita, él tenía que ir para la bomba o para un negocio de esos que están ahí. Si estaba llegando la hora de la oración, él no venía por aquí. Si él venía por Compasión, por ejemplo, y veía que faltaban un minuto para la oración, él buscaba la manera de salir aquí para que cuando llegara la hora de la oración pararse en una esquina, inclinar su rostro, comenzar para que lo vieran orando. ¿Y qué decía el fariseo cuando él y el publicano fueron a orar? Yo no soy como este. Ese sí es malo. Y usted y yo también. Esas personas a veces caen en depresión por no ver su vida como la proyecta, como él percibe que debe ser su vida, porque él se ha creado expectativas que no son las expectativas de Dios. Hay gente que forza cosas que no son la voluntad de Dios, porque él tiene que ser eso. Y si él no es eso, mejor Dios, mátame. Quizás no lo dicen así, pero eso es lo que sienten. Miren, yo conozco a Compasión desde hace 40 años. Porque cuando yo llegué a la iglesia, Compasión trabajaba con el colegio y le pagaba la mensualidad a los estudiantes y le daban un regalito para Navidad, le daban una pelotica maciza, un pito, un carrito que corría 2 veces y después jamás. Después cambió el sistema, el hermano Abel Severino fue el director, yo era el encargado de contabilidad, pero no duré mucho, yo dejé eso. Pero Compasión tenía un programa llamado LDP. En ese programa de LDP le pintaban a los estudiantes que tú tienes que ser un líder, tú tienes un lugar que no puedes dejar que te lo quiten, un programa de liderazgo. Y se graduaron, varios de aquí se graduaron en ese programa de liderazgo. Y hay muchos por ahí que están frustrados, porque lo que le pintó Compasión no es la realidad y no es la voluntad de Dios para con ellos. Es que tú lo que tienes que buscar es la voluntad de Dios. No es que Compasión te diga que tú vas a ser un líder, que tú vas a ocupar los primeros lugares, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El plan maravilloso que Dios tiene, que te arrepiente y te convierta para que te reconcilie con Él y no te vayas para el infierno. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene. Y por ahí anda gente frustrada que no da fruto porque ellos lo que querían era hacer tal cosa y en su iglesia no lo toman en cuenta. Yo les soy honesto, hermano. A mí no me gustan los títulos. De hecho, yo le digo a los hermanos, eso de que pastor, no, mi nombre es José Amado Silvestre, ahora Martir. Si usted quiere me dice amadito, hermano amado. Hay uno que me dice 4 ojos, otro me dice afligido, el hermano Frank Rosario me dice afligido, Abraham Fernández, él y yo nos decimos afligido. Pero a mí no me gustan los títulos, no es por humilde, hermano, es que no me gustan, porque eso no es parte de mi nombre.
Yo no necesito títulos para trabajar en las cosas del Señor. De hecho, yo soy pastor asistente hace unos pocos años. Y antes de eso yo predicaba y enseñaba y lo que tenía que hacer. Yo sé a qué Dios me llamó desde poco tiempo de llegar aquí a la iglesia. Y en eso yo tengo 41 años trabajando y para eso yo no necesito título, ni que me celebren día, ni me hagan nada de eso, ni me den pergamino, ni nada. De hecho, eso me hace daño. Yo soy de la gente que cuando lo alaban le hacen daño, porque entonces me lo creo y me hace daño. Pero hay gente que si su iglesia no lo toma en cuenta y si no le dan título, entonces me extendí mucho. Pero es que honestamente, hermano, ese asunto de la soberbia, la ira y la furia, eso está metido en algunos. Hay gente que tiene problemas de eso, pero eso de la soberbia, del orgullo, del engreimiento, eso está haciendo un daño horrible en las iglesias. Y hay pastores que han dejado de hablarse porque los dos querían dirigir la asociación de iglesia o los dos querían tal cosa, y como eso no se dio, entonces pusieron al otro. Ya por eso yo no le hablo, y si no me ponen a mí, yo no mando a la gente mía al retiro o no van a la conferencia. Eso es del diablo, hermano. Eso lo que ha hecho es daño, hermano. Óigame, esta iglesia, las iglesias bautistas en el país se visitaban. Hacíamos culto de jóvenes para diciembre, se llenaba la iglesia con visitas. Todavía hace unos años venían de la bautista cristiana, de los convertidos a Cristo. Venían hermanos de Higüey, venían de San Pedro. Hemos llegado a un punto donde todo el mundo anda por su lado. Yo entiendo que nosotros debemos separarnos. Hay una separación que es bíblica cuando hay problemas de falsa doctrina o problemas de mal testimonio. Pero por el asunto de que el pastor de aquella iglesia una vez le dijo algo al pastor de esta iglesia, eso es estúpido y eso es pecaminoso, eso es carnal. Eso es carnal. Vamos a terminar. El último, en el versículo 23. Este es el carácter que Dios alaba. Al hombre que Dios alaba, dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿A quién es que Dios alaba? Al humilde. Aquí el humilde es alguien que se ve a sí mismo como alguien bajo, no porque él no sepa que tiene conocimiento, no porque él no sabe que tiene habilidades, sino que él entiende que ese conocimiento, esas habilidades no lo hacen mejor que nadie, no le hacen ser alguien superior. El humilde es alguien que no se engrandece, no tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener. No hace ostentación de sus virtudes. No es alguien que le vive estrujando a los demás sus títulos. Ya eso casi, digo yo, que casi no se da. ¿Tú sabes lo que es? Dos mujeres que se miran mal porque las dos tenían una blusa igual. Yo no sé si aquí se da eso entre las jóvenes. Entre los varones eso no se anda dando tanto. Es más, a veces los varones, ¡ey! La misma camisa. Pero hay jóvenes que cuando ven a otra joven con una blusa o algo igual que la ella, pero ese se encoge. Entonces le buscan una falta, es la misma tela, es la misma marca, hecha por la misma empresa, quizás el mismo día, pero no, el de ella es mejor. Qué tontería discutir por un pedazo de tela. El humilde no hace ostentación. Y es bueno notar que dice al humilde de espíritu. Es una persona humilde de espíritu. La humildad es algo que le sale de su interior.
Su carácter es humilde. No es alguien que tiene poses o que tiene apariencia. La Biblia habla de gente que afecta humildad. Hay gente que se demacra cuando va a hablar. Para usted ser humilde no tiene que demacrarse, no tiene que parecer que tiene anemia o que no se baña. No, la humildad no es eso. La humildad es vivir para la gloria de Dios, no buscando aplauso para usted, sino que la gloria se le dé a Dios, que lo que usted sabe, lo que usted tiene, quien usted es para la gloria de Dios, que usted tiene una vida inclinada a la piedad, al temor a Dios. Es humilde de espíritu, no busca ser alabado. La persona que hace ostentación de humildad no es humilde. El humilde realmente no sabe que él es humilde. Él no lo sabe. Inmediatamente una persona dice, no, porque lo que pasa es que yo soy humilde. No, ya no es humilde, está privando de humilde. Hace muchos años, cuando yo todavía tenía un afro con un partido de ese lado, vino a una iglesia de la capital y ese día trajeron a predicar a un joven con un buen nombre, Moisés. Ay, cuando ese joven se paró, yo quise irme del culto. Yo me he ido de cultos. Yo quise irme. Él comenzó, hermanos, él comenzó a dar un testimonio. Y usted dijo, no, una cosa tremenda. Y él comenzó, realmente ustedes me ven así, pero en mi casa hay tantos carros. Mi familia tiene una casa de tal forma, pero yo soy una persona humilde que no me gusta estar privando de esas cosas. Eso fue antes del predicar. Y yo esperando como a ver si se abrió un hoyo y salió una mano y le hacía. Óigame, su introducción fue hacer gala de que en su casa habían unos jarrones, pero que él a eso no le llamaba la atención. Pero si no te llama la atención, ¿para qué tú estás hablando de eso? Dije, no, realmente a mí eso no me importa, pero si te importa. Esa persona era tan humilde que una hermana de la iglesia le preparó una cena con carne asada, ensalada. Eso fue para una Navidad, una semana juvenil. Le preparó una cena y ese joven se lo dejó todo porque él era tan humilde, él ni comió. Y yo vivía a una esquina y dije, hermana, pero ¿por qué tú no me llamaste? Él le dejó la sed por humilde, él ni comió de humilde. No, hermano, el humilde no hace gala de que él es humilde, él no lo dice. Los demás son los que lo dicen y él no se lo cree. Es interesante que dice que al que se humilla y no es iracundo, no es furioso y no es soberbio, le sustenta, le sostiene y le sigue de cerca la honra. El que recibe honor es humilde. El que tiene una buena reputación es el humilde. El que tiene buen testimonio es el humilde. Y quizás otros seres humanos no se lo reconozcan, pero Dios sí. Pero de hecho, la gente se da cuenta cuando alguien es humilde. Al humilde de espíritu le sustenta, le guarda, le sigue, le acompaña la honra. Es alguien que recibe honor de parte de Dios. Y Dios lo pone en gracia con los que Él quiere que esté en gracia. Es una persona de gran peso espiritual y moral. Es una persona de mucha valía, de mucho peso. Es una persona que debe ser apreciada. Y ese es el carácter que nosotros debemos tener, la humildad. Debemos dejar la ira, la furia, la soberbia. Por eso yo le digo, hay mucha gente que tiene que arrepentirse y convertirse. Joven, debes examinarte para ver si eres una persona iracunda, si eres una persona propensa a la furia, si eres una persona inclinada a la soberbia.
con emociones y sentimientos fuera de control. Si tu carácter es así de negativo, eres una persona peligrosa que ataca a los demás provocando pleitos, que vives en la práctica del pecado y que solo traerás abatimiento sobre ti, humillación de Dios y de los hombres, aunque durante un tiempo parezca que las cosas salen bien. Parece que salen bien. Yo no estoy hablando de los que ocasionalmente, producto de su naturaleza caída, pueden airarse o enojarse, o que en algún momento pueden mostrarse orgullosos. Hablo a aquellos cuya vida es una de constante ira, furia y orgullo, soberbia. Dios alaba, honra y sostiene a quienes son humildes, a quienes se ven a sí mismos como pequeños delante de Él, a los que tienen a los demás como superiores a sí mismos. Y aparte de estos dos versículos de Proverbios 29, hay dos versículos que yo quiero que tú los estudies, medites en ellos en tu casa, busques lo que Dios te dice en ellos. Romanos 12:10 y Filipenses 2:3. Romanos 12:10 y Filipenses 2:3. Si eres cristiano, debes ser humilde, debes tener tus emociones y tus sentimientos sometidos al control y la dirección del Espíritu Santo. Esta ha sido una emisión más de tu podcast Más que Vencedores. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Ha sido creado con ese propósito y darle gloria a Dios. Esperamos contar contigo en una emisión más de este podcast. Dios te bendiga ricamente.